claro? Les pregunto yo, así, rapidito, tranquilo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de corte? 0, ¿qué? 0, B. Eso es muy importante tenerlo que presente para lo que voy a hacer. Las coordenadas del punto de corte siempre son 0, B, porque siempre pasa cuando estamos en X igual a ¿qué? A 0. Si estamos, siempre pasa ahí. Entonces esto es muy importante que lo tengan, pero mejor dicho, de parche. Bien. ¿Alguien me recuerda cómo es la ecuación general de la recta? Sí, señorita Pastor, muy bien. ¿Y es igual a qué? MX más B. Muy bien. Fuimos. Quiero llegar a esa ecuación. Les presento la ecuación general. Y igual a MX más ¿qué? Más B. Quiero llegar a esa ecuación. Quiero llegar a esa ecuación. Y lo primero que debo saber es esto que les acabo de explicar. Si estamos, lo segundo que debo saber es la ecuación de la pendiente de una recta. ¿Cómo es la ecuación de la pendiente de una recta aquí, mi amiga? Colabore, dígame la ecuación de la pendiente de una recta. No, mejor no. La ecuación punto pendiente. Dígame la ecuación punto pendiente. X2 menos X1 M es igual a Y2 menos Y1. Listo. ¿Estamos? Entonces, voy a partir de esta ecuación, de la ecuación punto pendiente, y voy a llegar a ¿cuál? A esta de aquí. ¿Sí estamos? ¿Aló? Sí. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, listo. Voy a empezar. Para eso voy a utilizar esta coordenada, porque si ustedes se dan cuenta, esa ecuación punto pendiente depende de las coordenadas. ¿Sí estamos? Entonces a esta coordenada la voy a llamar, a ver, déjenme ver, ¿cómo la llamamos? Bueno, no importa cómo la llamemos, puede ser X1 o Y1 o X2, Y2, pero hay una forma de llamarla para que quede positiva. Entonces voy a decir que esto es X1, Y1. ¿Listo? Aló. Voy a decir que esta coordenada es X1, Y1. Ya tengo un punto de mi recta, ¿sí estamos? Pero ese punto es típico, es el punto de corte con el eje X. Entonces, voy a reemplazar eso ¿dónde? Acá. Entonces me queda X2 menos X1. ¿Cuánto vale X1? 0. Por N debe ser igual a Y2 menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? Menos B. ¿Sí lo ven? Ahí vamos dándole forma a nuestra ecuación para llevarla a esta de acá. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, pues ahí uno hace álgebra página 1 y dice, esto me queda mx2 o x2 y esto va a ser igual a y2 menos b. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Sí. Listo. Ahora miren, tengo la b. ¿Qué está haciendo? ¿Qué operación está haciendo? ¿Qué pasa a hacer al otro lado? Conclusión. mx2 o x cualquiera, porque podría ser ya cualquier x. Miren que yo no dije cuál era el otro punto, o sea que el otro punto puede ser este, como podría ser ¿qué? Este. Si estamos, solo hay un punto que se dije, ¿cuál? El punto de corte. Pero este punto, o sea, el punto de coordenadas x2, y2 puede ser ¿quién? El que se me dé la gana. Si estamos en cualquier lugar del planeta sobre esa recta, ¿estamos? Entonces yo lo llamo simplemente ¿qué? X, cualquier x, el que quieran. Si estamos más B, eso es igual a ¿quién? A Y, a cualquier Y que acompaña a cualquier X que no sea este, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí lo pillan? Y entonces tenemos la ecuación de ¿qué? De la recta, la ecuación general de la recta que dice que Y es igual a MX más ¿qué? Más B. Amén. Lindo dogma, lindo dogma. ¿Lo tienen? Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Entonces miren, todo tiene un sentido, ¿no? Esa ecuación no salió del azar, esa ecuación no se la inventó el profesor Omar ni el profesor del colegio. Esa ecuación, pues la dedujeron los que saben. Yo lo único que estoy haciendo aquí es repetir. ¿Sí estamos? Y ya, y tratando de que nos dé como un sentido y que entendamos qué está pasando, pero eso pues ya tiene su tiempo. ¿Sí estamos? ¿Quién fue el que se inventó el plano cartesiano? Bueno, entonces por allá son esas ideas. Si estamos con René Descartes y le hemos quitado un poquito de peso a otro que también trabajó mucho en eso, que es Pierre de Fermat. ¿Listo? Pierre de Fermat,
que es un matemático bastante brillante, contemporáneo de Newton y de los Bernoulli, y echaban batallas académicas interesantes. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Ya, eso es todo lo que hay que saber. Ahora vamos a hacer un ejercicio y les voy a probar qué se puede hacer conociendo esta ecuación. ¿Sí estamos? Pero solo quiero que miren. Aló, solo quiero que miren. Voy a inventar una ecuacióncita aquí. Esta ecuación de la recta, por ejemplo. Y igual a 3 medios de x más 1. ¿Es una ecuación de una recta? Sí, claro, ¿cierto? Tiene un 3 medios que tiene pinta de ser la pendiente y tiene uno que tiene pinta de ser el señor ¿quién? B. Y tiene, pues, su coordenada Y. ¿Sí estamos? Entonces me dicen, ¿usted sabe mucho de rectas? Sí, sí, señor. Bueno, entonces pinte esta recta. Pinte esta recta sin tabular, o sea, sin hacer ¿qué? Tablita de que si x menos 3, que si x menos 2, que si x menos 1, que no sé qué. ¿Sí estamos? Vamos a hacerlo solo echándole cabeza al asunto. Está bien. Pintemos nuestro plano cartesiano. Y, x. Y nos retan a pintar eso, entonces venga, hacemos una escalita aquí para que quede relativamente decente esto. 3. Listo, entonces digamos que tenemos nuestra escala. Bien, entonces nos dicen pinte eso. Lo primero que ustedes deben hacer siempre es pararse en el punto de corte. ¿Cuánto vale? 1. ¿Eso en qué eje está? En el eje Y, porque siempre dijimos que el punto de corte está en el eje Y. ¿Sí estamos? Entonces yo me paro en 1. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Listo. ¿Ya? ¿Cuántos puntos se necesitan para construir la recta? 2. ¿Cuántos llevo? 1. Listo, solo me falta ¿qué? 1. Entonces miren lo que van a hacer. Se remiten ahora a la pendiente, que es esta fulana. Por eso es bueno dejarla en fraccionario y no ponerla en ¿qué? En decimal. Si a alguien se las da en decimal, porque pueden haber profesores dañados, de que le dan a uno la pendiente en decimal en un parcial o algo así. ¿Sí estamos? Entonces ustedes convierten ese número en fraccionario y lo utilizan. ¿Sí estamos? ¿No lo saben hacer? Por favor, revisen cómo se hace esto. Muy bien, entonces miren. Pero puesto de manera fraccionaria, aquí hay una información vital. La información es la de la escalera. ¿Se acuerdan la información de la escalera? Entonces la vamos a retomar aquí, la información de la escalera. Entonces le dice a uno, recuerde papito que el número de arriba habla de las Y y el número de abajo habla de quién? De las X, porque es la pendiente. ¿Sí estamos? Entonces le dice, bueno, entonces hagamos la escalera. Entonces le dice a uno, primero vean, mi hermano, avance 2 en X, desde donde usted está parado. Entonces yo le hago caso y le digo, sí señor, avanzo 1 y avanzo ¿qué? 2. Y luego el man le dice a uno, bueno, ahora avance tantos como tenga que avanzar en Y. ¿Cuántos? 3. Pues madre, se fue para el cielo. 4. Ay, qué mal. Problemas técnicos. Aquí está el 4 y ahora sí. Entonces tengo que subir ¿cuántos? 3. Tengo que subir 3. 1, 2 y 3. Tran. Bueno, aquí no quiero quitar esta línea, no me gusta. Y entonces ahora nuestra amiga nos presta la regla y trazamos nuestra recta. ¿Cuántos puntos tengo ya? 2, o sea que ya la puedo pintar. ¿Están de acuerdo? No se necesita hacer una tabla tan grande, solo con 2 puntos basta. Obviamente tabulándolo de pronto al principio puede ser más rápido, pero después de que le cuadren a esto no hay nada que pensar. Les presento su recta. ¿Ven el escalón? Sí. ¿Sí ven la escala o no? Aquí está. Trin. Ahí se sube. ¿Sí estamos? Ya está. Eso es todo. Pintada la recta. Amén. ¿Fácil? Re fácil. Así, o sea, completamente sencillo. Porque así es todo lo que les voy a enseñar. No es difícil. Es que les digo que es difícil es que eso suena bien presumido y me excusarán, pero es la verdad, es que no saben, porque cuando uno sabe o entiende las cosas son fáciles. Sí, cuando uno no entiende realmente todo es un infierno. Yo también lo he vivido, así que eso.
Ese es un reto lindo porque le doy la ecuación y usted pinta ¿qué? El matacho. Pero también se puede hacer otro reto, ¿no? El matacho y sacar. Claro, si yo le pinto el matacho y usted me da la ecuación. Pero no, de un lado para el otro, chun. Bueno, pinten eso ahí un momentico y nos hacemos 2 ejercicios de esos y como dice mi secta, podéis ir en paz. ¿Tienen parcial de qué? ¿De qué? Ah, pero me quedan 5 minutos y en 5 minutos llegan allá. Mi amiga me está como presionando para irme hasta las 9:15. Larga. ¿Qué les digo? Vamos a hacer uno aunque sea porque de todas maneras toca entrenarlo. ¿Sí estamos? Entonces, entrénense en esta idea. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo en la misma dirección en que el profesor lo hizo. ¿Listo? Y les dejo de tarea que se hagan 5 en la otra dirección. ¿Cuál es la dirección que el profesor hizo? Dar la ecuación y pintar ¿qué? El matacho. ¿Sí estamos? Entonces ahora les doy la ecuación, pintan el matacho y de tarea se hacen 5 rectas, pintan su matacho y me dicen cuál es la ecuación. ¿Sí estamos? Pero háganlo honestamente porque pueden ir a cualquier internet y sacar ahí la ecuación ya. No, son geniales. Pero resulta que no, porque el día del examen eso no servirá de nada. ¿Sí estamos? Entonces, nada, la ecuación, le doy la ecuación papito y usted la pinta en el borde de la mano. Ah, bueno. Entonces, miren, la ecuación es la siguiente. Y igual. Bueno, sí, pongámosla para que les quede en la cabeza ahí. Menos 2 quintos más X. me faltó una super X. Más un medio. ¿Listo? Vamos, pinten ese matacho. Y los dejo ir en paz. Amén. Uy, o sea que todo el mundo a parcial lo saqué en un edificio. Bueno, excepto pastor que me prometió que sí había vicio. ¿Quién prometió? ¿Ve? No promete muchas cosas, está borracho. Yo leí. Oiga, pastor, no, usted me puede engañar. Me dijo, profe, mañana vamos a echar vicio. Demasiado tarde. Que porque era el cumpleaños de ella. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Ya. ¿El parcial es de qué? ¿Inglés? ¿De inglés? ¿Emprendimiento de negocios? Uy, eso suena excitante. Pero te dice que avances 2 en X pero negativo. Bueno, podemos hacer positivo. Perdón, discúlpame, 5 y bajes 2. Es 2 a partir de esto. Es 2 a partir del punto original. Que queda un poquito más arriba. No, hacia arriba, porque tienes que bajar, porque no me negativo. No, haces las 5. Y ahora bajas 2. ¿Listo? ¿Cómo les dio? Miren que hay un truco, ¿no? El tipo es dañado, el tipo es bien dañado. Nos pone un qué, un menos. Si estamos, entonces él lo hizo con positivo y ahora pone un menos. Entonces, recuerden que las rectas que tienen pendiente positiva van hacia arriba y las que tienen pendiente negativa van hacia abajo. ¿Sí estamos? O sea que aquí, ¿cómo sería? Separan el punto de corte y cuando está en Y, en vez de subir, ¿qué hacen? Baja. ¿Sí estamos? Y ya, eso es todo. Entonces, desde 0,5 tienen que bajar 2. O sea que van a quedar abajo en menos 1,5. ¿Sí estamos? En Y. ¿Sí estamos o no? A pintar y ya los dejo. ¿Cómo es?
quise mis marcadores. ¿Ya los guardé? Ahí vamos ya. Aló, señorita Torres. Avanzan en el dispositivo. Pero entonces tiene que ir este uno. Luego baja. Porque el signo negativo, pues es mejor asociárselo a la X. Porque este sí tiene que O si se lo asocias a las X, entonces corres menos 5, pero subes 2. ¿Estamos? A alguien hay que asociarse en el negativo y hay que viajar en esa dirección. Si se lo asocias a Y, viajas en negativos de Y. Y si se lo asocias a X, viajas en negativos de X. Igual te va a dar lo mismo. ¿Listo? Bien, entonces lo voy a pintar rápido. Entonces listo, miren, quedaría así. Quedaría así. X, Y, voy a poner coordenada 1, voy a poner menos 1 y menos 2 acá. Y por aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces miren, lo primero que me dicen es pares en el punto de corte, que es un medio. O sea, aquí en la mitad. ¿Sí estamos? Ahora, me dice avance 5 en X, yo los avanzo. Llego hasta acá. Y luego me dice baje ¿qué? 2. Entonces los bajo. Y entonces quedo ¿dónde? Quedo por acá. ¿Sí estamos? En menos 0, en menos 1.5. ¿Sí estamos? Y entonces la recta sería ¿qué? Esta. Puedo hacer otra cosa. Puedo hacer esto. Miren lo que puedo hacer. Puedo hacer lo siguiente. En vez de ponerle menos al 2, se lo pongo aquí. Al 5. Entonces me dice corra 5 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces corro acá. ¿Sí estamos? Pero luego me dice, en vez de bajar, ahora tengo que subir. ¿Cuántos? 2. Entonces, bueno, entonces por acá, ¿no? Me quedaría por acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces subo, más o menos, acá. Y entonces este es el otro punto. Y si notan, los puedo unir. ¿Sí lo ven? Entonces no importa cómo lo hagan, siempre tienen que darle la misma recta. ¿Sí estamos? Ya ustedes que deciden, al gusto del consumidor Torres, así te dio, ¿no? El punto atrás. Listo, y aquí en general casi todos nos dio el punto adelante. ¿Sí estamos? Perfecto. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos. Chao.